Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión vinculado con la filosofía práctica, con la literatura, pero en la vida y también con el descubrir el potencial humano. El día de hoy vamos a estar reflexionando y también compartiendo algunas herramientas y prácticas sobre cómo aprender a convivir con las emociones. Aprender a convivir con las emociones significa tener una buena relación con ellas, cualquiera que éste sea, cualquiera que ésta sea, como si fueran nuestras aliadas, nuestras amigas y no como aquellas enemigas que empiezan a irrumpir en nuestro día a día porque muchas veces consideramos que las emociones son meras experiencias que necesitamos rechazar o aferrarnos a ellas. Vamos a empezar con esta idea de cómo a veces una emoción tiene que ser alejada de nuestra vida y otras veces aferrarnos a ella con tal pasión que empieza a ser parte de nuestra existencia y a convertirnos en una experiencia emocional que luego no sabemos cómo soltar. Te voy a compartir cómo es que nosotros convivimos con las emociones, sobre todo a partir de la filosofía budista, algunas prácticas de respiración y también, si nos alcanza el tiempo, de meditación. Me escucharás nuevamente que mi garganta sigue sin estar al 100, pero ya digamos que está al 80. Entonces, necesito hablar un poquito más lento, por eso me puse el microfonito para ver si se me escucha más fuerte, porque no puedo elevar la voz demasiado. Así que voy a estar tomando un poquito de agua. Ya van, ¿cuánto tengo ya? Así una semana, como 10 días. Mm, y me ha hecho cuestionarme, ¿qué me estará diciendo la vida? ¿Que guarde silencio? Tal vez, que necesito estar callada, tal vez. ¿Qué emociones me provoca esto? Pues en una de esas, fíjense que me da tranquilidad, que a lo mejor sí necesito más espacios de silencio y mi voz no puede estar esforzándose demasiado, pero es muy curioso porque conforme voy hablando más y más, la voz se va aclarando. Espero que eso ocurra durante esta reflexión. Entonces, fíjense cómo ahorita yo ante un evento como el hecho de que mi voz no esté al 100%, se va a generar una emoción. Inevitablemente hay una disposición afectiva, nos dice Heidegger, al respecto de cómo nosotros transitamos la vida. Las emociones son un eje transversal que va a estar presente en toda nuestra existencia. Estamos atravesadas por las emociones porque son experiencias necesarias para aprender a ser seres en el mundo. Una emoción muchas veces se rechaza, una emoción muchas veces queremos separarla de la vida y por eso cuando hablamos sobre la ataraxia o la imperturbabilidad, que muchas veces se trabaja en el estoicismo o en la filosofía estoica, creemos que es anular una emoción. Curiosamente, una emoción no se puede anular porque estaremos constantemente atravesadas de ellas, incluido si estamos en un espacio de imperturbabilidad. La emoción es la imperturbabilidad, la tranquilidad, la plenitud como parte de la experiencia de la vida. Y necesariamente vamos a estar regidos por una experiencia emocional, que a veces esa experiencia emocional sea de una intensidad muy alta o de una intensidad media o de una intensidad baja, es muy diferente a no tener emociones. Hago esta aclaración porque a veces creemos que las emociones son malas o buenas. Y empecemos con eso. Vamos a tratar de dividir o de separar una idea moral de una emoción. Es decir, no es buena o mala, sino parte de un proceso de la experiencia. Una emoción es una respuesta ante un estímulo que nos da la vida y esa respuesta va a ser una respuesta psicológica, una respuesta también física muchas veces y nos genera un impacto. Ante ese impacto, es decir, ante el estímulo que nos genera un impacto, esta respuesta, ya sea psicológica o física, va a mover a otras emociones, va a mover no solo a una respuesta, sino también
a las diferentes emociones que a veces se pueden convertir en un torbellino. Entonces empecemos con eso. La emoción es necesaria. No podemos separarnos de ella, aunque busquemos un estado de imperturbabilidad. Lo que buscamos con la ataraxia o el estado de imperturbabilidad es justamente que esas emociones se coloquen en la justa medida en donde nosotros tomemos control de ellas. Incluso en la filosofía budista y también en la filosofía hinduista, se trata de observar esas emociones y no dejarnos arrastrar por ellas. Al igual lo dice Platón, a ver, voy a trabajar esto un poquito más adelante, cómo a partir de una analogía o a partir de uno de sus mitos, que conocemos como el mito del carro alado, y al cual yo hago referencia en diferentes momentos de estas reflexiones, pero en esta ocasión me gustaría hablarlo desde las emociones. Adelanto diciendo que para Platón las tres partes del alma representan a un cochero que lleva a dos caballos. Uno de ellos puede representar las emociones que a veces nos arrastran, pero que nosotros a través de nuestra razón o nuestro logos necesitamos detener. ¿Qué significa esto en términos mucho más cotidianos? Que cuando nosotros aprendemos a convivir con las emociones, no necesitamos ni dejarnos arrastrar por ellas, ni tampoco aferrarnos a las mismas para querer que no se vayan. Entonces, empecemos con esto. Las emociones nos preparan también para adquirir experiencia. Déjenme acomodar esto porque no puedo mover demasiado la cabeza. Fíjense cómo aquí hay una respuesta de incomodidad porque, a ver, déjenme ver cómo lo pongo, a ver si ahí está más cómodo, porque no me deja moverme, entonces siento que estoy así, como muy rígida o tiesa, dirían en mi tierra, y entonces siento como que se mueve una emoción de intranquilidad, como, a ver, no me siento tan cómoda porque suelo, miren, hacer esto, no, dejen quitármelo, pero no sé si van a escuchar, a ver, suelo estar así y entonces me recargo, pero como traigo esto y no tiene suficiente cable, entonces estoy un poco incómoda. Esa incomodidad me puede llevar a una emoción y a lo mejor aquí cabe compartirles que hay diferencias, aunque nosotros las podemos utilizar de manera sinonímica o como si fuera igual, un sentimiento, una emoción y un estado de ánimo. Una emoción, por ejemplo, ahorita que yo me sentí un poco incómoda, voy a hacer, a ver si me sirve estar así. A ver, yo creo que ahí. Eh, una emoción tiene una durabilidad que es más o menos instantánea o que tiene poca estancia en el tiempo. Una emoción entra y sale y justo esa es la clave para empezar a convivir con ellas. Nosotros queremos que las emociones o se vayan muy rápido, ¿ok? O al contrario, que se queden más tiempo. Esto lo hablábamos en nuestra sesión pasada, cuando hablaba del desapego y la renuncia, en donde les decía que la experiencia o los estímulos que nos da la vida tiene dos características que nos llevan a las emociones o nos llevan a tener una experiencia corporal y psicológica. Y son dos que se consideran los venenos de la mente en el budismo. Uno de ellos es el apego y otro de ellos es el rechazo. También hay un tercero que es la ignorancia, pero no cabe ahorita de alguna manera explorarla. Tiene de relación, pero no me quisiera detener ahí porque sería como una sesión completa. Entonces les decía, cuando yo recibo un estímulo, como ahorita, no me puedo mover demasiado, va a surgir una emoción que tiene una durabilidad en el tiempo. Esa durabilidad en el tiempo es instantánea. ¿Qué fue lo que hice? Noté la emoción, me detengo y entonces muevo la silla, me quito los audífonos y ¿qué pasa? Vuelvo a entrar a un estado de comodidad en donde ya no hay un rechazo de la experiencia y se acaba la emoción. Mm, La emoción entonces tiene esta durabilidad en el tiempo que es más o menos rápida, pero yo la transformo en un sentimiento. ¿Cómo la transformo en un sentimiento? La transformo en un sentimiento cuando entran pensamientos de rechazo o de aferramiento, estos dos venenos del pensamiento o de la mente.
Yo puedo decir: "Ah, estoy demasiado incómoda y quiero que se vaya esa experiencia y esa emoción de rechazo, esa emoción que atraviesa mi cuerpo". Hay una respuesta psicológica de: "No la quiero", ¿ok? Me acomodo un poco y se va. Y entonces resulta que si yo estoy en una silla muy cómoda, de esas que dan masajito, ¿no? A lo mejor voy a querer que la experiencia se quede. Pero ¿cómo la convierto en un sentimiento? Empiezo a decir: "Ay, ojalá esto se quedara. Ojalá yo estuviera aquí en la sillita haciéndome masaje", ¿no? O al contrario: "Ah, ¿por qué no sirven estas, no tienen un cable más largo estos audífonos? ¿Por qué tengo que estar?". Empiezo a rechazar la experiencia y con el pensamiento convierto esto en un sentimiento. Esto podría ser una experiencia, así como yo te la estoy compartiendo, de un estímulo no tan profundo. Sin embargo, cuando tenemos una discusión con una persona, este estímulo se hace más profundo y puede llevarnos a que se convierta en un sentimiento más duradero. ¿Cuál es este sentimiento? Suponiendo que una persona me lastimó. Hay una emoción de tristeza, hay una emoción de dolor, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Aunque podamos decir que el dolor no es una emoción, no nos quedemos en esas triquiñuelas del pensamiento porque lo vamos a convertir en un sentimiento. Digamos que le vamos a dar el nombre y el concepto que se acomode más a este momento, ¿ok? Le vamos a dar esa característica de tiempo cuando entra y sale del cuerpo. Es como una respiración. Y así es como empezamos a convivir con las emociones, cuando las respiramos, ¿ok? Entonces, sigamos, hay una durabilidad en el tiempo. La emoción entra y sale cuando una persona me lastima y me siento triste y entonces es como, ah, a veces decimos una patada en el hígado porque se siente en el cuerpo, es un golpe. Pero cuando la persona se va, nosotros seguimos alimentando con el pensamiento qué es lo que nos hizo sentir triste. ¿Por qué me hizo esto? ¿Para qué me hizo esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces ahí, esa emoción de tristeza, que a lo mejor tenía una durabilidad mínima en el tiempo, resulta que se convierte en una experiencia más duradera. Dura días. Esos días en donde yo estoy con pensamiento rumiante, dándole vuelta, me va a llevar a que ya no sean días, sino semanas. Y al rato lo voy a alimentar con otra emoción que puede ser hasta de enojo. Desgraciada, ¿por qué me hizo esto? Qué mala persona, pero me las va a pagar. Luego aparece el rencor. Ya no solo son semanas, sino que a lo mejor la persona ya ni existe en tu vida, se fue a vivir a otro lado, ya se convirtieron meses. Cuando se empieza a convertir en meses, cuando se empieza a convertir ya no solo en un pensamiento rumiante, sino en un pensamiento instalado, ya empiezo a llevar esa emoción y ese sentimiento no solo a la persona que me provocó esto, sino a otras circunstancias de mi vida. Y entonces ya ando de mal humor o muy triste todo el tiempo. Y por más alegría que me suceda en la vida, ya no respondo a la alegría porque resulta que yo ya me instalé en un estado de ánimo. Ya el estado de ánimo me puede durar meses, años y hasta toda la vida por una sola experiencia dolorosa que me llevó incluso hasta la amargura. Ya no solo es, ya la persona que lo provocó no importa, porque cualquier circunstancia de mi vida que se acerque a mí me va a generar una emoción que le llamamos emoción base. Ya es la emoción base, entonces son personas que pueden ir, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México y alguien las roza o las toca y ¡guau!, brincan y se enojan, ya toman todo personal. ¿Qué necesitamos hacer? Regresar eso, aprender a observar la emoción que se transformó en sentimiento y en estado de ánimo, y es un trabajo ya psicológico, de terapia, incluso hasta de digamos, desinstalar todas esas emociones para volver a regresar a un estado en donde yo no estaba de esa manera tan perturbada. Entonces, déjenme compartirles una una diapositiva para que a lo mejor acá les quede más claro. Déjenme buscarla. Ajá.
por acá, se las comparto para que ustedes le tomen por ahí una fotito y que la lleven ahí en su celular y observen en qué se está convirtiendo una emoción que a veces es una persona que nunca has visto en tu vida, pero que a lo mejor vas manejando y se te atravesó y bueno, ya le deseaste hasta la muerte y te duró no solo días, sino que te duró semanas y te acuerdas todo el tiempo que se te atravesó. Cuando a veces solo respirar la emoción y darle su lugar en el tiempo es suficiente. Entonces, la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, para quienes no están viendo la diapositiva, es la durabilidad en el tiempo. La emoción tiene un flujo de entrada y de salida que es por minutos y el sentimiento es la emoción a la que se le suman pensamientos y ya se instala por días o semanas. El estado de ánimo es el sentimiento que se instala por meses, años y la vida entera. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Resulta que las emociones se van instalando. ¿Cómo se instalan las emociones? Bueno, acá les comparto la siguiente diapositiva que nos va a ayudar. Es eh, convivir con las emociones como una práctica para irlas desinstalando y regresar a esa durabilidad en el tiempo que no es necesaria, digamos, extender. Acuérdense que el estímulo va a tener una respuesta que es aferramiento-rechazo, por lo tal, esa respuesta va a generar una emoción que a veces puede ser muy recurrente en nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le huimos o queremos que no se vaya? Otra vez, aferramiento-rechazo, venenos mentales. Pero cuando nosotros tenemos una relación funcional con cada una de estas emociones, es decir, no es buena ni mala. ¿Por qué? Porque a veces, claro que yo voy a sentir tristeza, mm, miedo, indignación ante los estímulos de la vida, porque mientras esté viva voy a tener emociones, por más que las trabaje y por más que yo pueda llevarme a mi imperturbabilidad o ataraxia, la emoción va a existir, solo que en una intensidad baja que yo puedo controlar más fácil, pero existe. No es que no sienta nada, siento, pero estoy haciéndome cargo de ellas y conviviendo con ellas. Por eso si alguien me ataca, yo puedo sentir ira, pero la diferencia está en que a lo mejor no soy una persona que alimente su ira con pensamientos, ni tampoco una persona que evada y que diga no pasa nada, sino que empiezo a darle su justa medida y funcionalidad a cada una de estas emociones. ¿Cómo se las voy a dar? Empezamos a aceptar la emoción en lugar de negarla, respirándola. ¿Cómo empiezo a convivir a partir de esa respiración? ¿Ok? Fíjense, tenemos la sabiduría de la respiración y la podemos utilizar para convivir. Convivir lo que significa en este caso es saber que esa emoción va a ser parte de mi vida y yo puedo transitarla de la mejor manera. Eso es convivir, vivir en compañía de esa emoción, sabiendo que está, convivir, vivir con, ¿ok? Entonces, cuando yo aprendo a vivir sabiendo que va a estar, no la voy a rechazar ni me voy a aferrar a ella, sino que la voy a respirar. ¿Cómo la voy a respirar? Como respiro, así. Si no estuviéramos respirando, no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, la emoción se respira, la observo, ese es el primer paso. Me doy cuenta, autoobservación, me doy cuenta que la emoción está ahí, entonces tomo aire y la respiro. Tomo aire y la siento, pero entonces primero la voy a observar. ¿Cómo la voy a observar? La reconozco y la nombro. ¿Cómo la nombro? Ah, sentí el estímulo. Incomodidad porque no puedo hablar como yo quisiera. Ok. Enojo. Siento el enojo. No lo niego. Lo hago parte de mi cuerpo. Lo respiro como sabiendo que existe y que está. Lo observo y sé que está mi enojo, pero cuando yo lo respiro, en este acto completamente consciente de saber que estoy enojada y en lugar de
reaccionar desde una respuesta de lo aviento o una respuesta de me lo aguanto, lo respiro. Inhalo tal cual mi enojo y lo exhalo. Practíquenlo, porque esto no va a funcionar si no lo practican. Inhalo mi enojo y lo exhalo. Y otra vez, inhalo mi tristeza y la exhalo y la tengo presente en mí. Eso es convivir, eso es saber que está, eso es relacionarme con la emoción sin el rechazo ni el aferramiento, solo es sabiendo que está y que me va a acompañar. No quiero que se vaya. Necesito experimentar ese dolor dándole su justa medida. Y su justa medida a veces no es que se va a ir, e incluso aunque yo diga, esto ya se transformó en un sentimiento, lo asumo y permito que esos pensamientos que están ahí estén ahí, porque no quiere decir que se van a ir de la noche a la mañana. Cuando yo le doy su justa medida al dolor, a la emoción e incluso a la alegría, lo que va a empezar a ocurrir es que estoy conviviendo con esas emociones que me van a llevar a una experiencia. ¿Por qué? Porque cada emoción, cuando nosotros la respiramos, tiene un flujo de entrada y salida. Les comparto otra diapositiva para que también les sirva de referencia, ¿ok? A ver, creo que les compartí. Aquí estamos. Respirar una emoción significa que respiramos en ese flujo de entrada y salida. La emoción se respira porque la dejamos fluir en lugar de atraparla en los pensamientos. Por eso una emoción la sentimos en el cuerpo y es en el mismo cuerpo en donde convivimos con ella y le damos este flujo de entrada y de salida. Y para eso necesito estar muy observador o observadora de mí misma. Entra, sale. Y entonces podemos utilizar esta frase, que es una frase que yo tomo de un gran maestro budista que se llama Thich Nhat Hanh, y él tiene un libro que se llama La ira, y en ese libro él trabaja con estas frases mientras respiramos. Internamente puedo decir, mientras observo mi enojo, lo dejo fluir. No quiere decir que lo niegue, ojo con esto. Si tú sientes que esta especie de mantra, mientras observo mi enojo, lo dejo fluir, lo único que te lleva es para que niegues la experiencia, por favor no lo hagas. Pero si tú experimentas que la emoción está en su justa medida, es decir, dándole su lugar, sin negarla ni rechazarla, sino respirarla, empiezo a experimentar la emoción en el cuerpo y lo que ocurre es que le doy salida, no la atrapo, los pensamientos se asientan y entonces experimento una experiencia con la emoción, porque cada emoción es una invitación a una experiencia, solo que esa experiencia puede ser funcional o disfuncional. Por lo tanto, les comparto la siguiente diapositiva, que es una frase que surgió justo haciendo este ejercicio y es la siguiente: pon atención en tu interior, siente la emoción, siente la emoción que emerja. Bueno, ahí está redactado raro. Bueno, siente que cómo emerge la emoción creando un silencio y aceptando el ruido externo. Otra vez, pon atención en tu interior, siente la emoción que surja o emerja, creando un silencio y aceptando el ruido externo. Notarás que el ruido desaparece y la emoción se diluye. Esta fue una respuesta a una experiencia de mí misma haciendo este ejercicio que te estoy compartiendo. Entonces, convivir con la emoción no es rechazarla, es respirarla y por lo tanto generar un estado meditativo. Cuando yo hablo de un estado meditativo, a lo que me refiero es algo muy diferente a lo que conocemos como reflexión, ¿ok? Déjenme quitarme mi gorrito, no sé, ya me despeiné.
pero fíjense que a mí me sucede como los bebés. Cuando les ponen gorrito, no se resfrían. Ahora entiendo eso. Entonces ya me quito mi gorrito. Bueno, parece que me despeiné un poco. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir entonces cuando involucramos nosotros al cuerpo? ¿Ok? Le vamos dando esto que yo llamo la justa medida. Cuando digo la justa medida no quiere decir equilibrio. Voy a tener cuidado en eso. La justa medida es, me quedo en esa experiencia. Ahorita voy a regresar a lo que les decía de la meditación, pero no quiero que se me vaya esto. Me quedo en la experiencia y la justa medida es todo el tiempo que me lleve hasta que mi mente se estabilice y entonces sí, la emoción se convierta en una meditación. Cuando yo hablo de meditación, no es una reflexión discursiva. Hay una reflexión discursiva que es una indagación profunda que nos ayuda a tener un argumento incluso esclarecedor de lo que nos está pasando. Pero no hablo de eso. Cuando hablo de este tipo de meditación, no es reflexionar discursivamente o con el pensamiento. Al contrario, es que, según en la filosofía budista, la meditación significa observar la naturaleza de la mente. Y la naturaleza de la mente se construye de pensamientos y también le da cabida a las emociones. ¿Qué es lo que yo hago para meditar? Observo mi emoción y observo mi pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento y la emoción se convierten en objetos de meditación. ¿Por qué digo un objeto de meditación? Cuando yo quiero calmar mi mente y está muy revuelta, es decir, cuando la emoción se convirtió en cuando la emoción se convirtió en un sentimiento, lo que ocurre es que yo necesito, para regresar este flujo, calmar mis pensamientos. Para asentar esos pensamientos, les decía hace un rato, necesitamos respirarlos, pero a veces la respiración no es suficiente porque me voy a distraer. Una de las primeras meditaciones que aprendemos en la filosofía budista es la que se conoce como chamata, que es para estabilizar el pensamiento y así convivir mejor con las emociones y con todo lo que nos ocurra. Pero a veces solo el respirar, a veces decimos que la respiración es el objeto de meditación. Necesito concentrarme en un objeto para que para que mi pensamiento se equilibre. Pero a veces ese pensamiento, por más que yo esté respirando y diciendo, inhalo, exhalo, mientras observo la ira, la dejo fluir, no es suficiente porque voy a estar, que me hizo esto y esto, el otro. Así somos, ¿para qué negarlo? ¿Qué ocurre? Que se convierte la emoción en nuestro objeto de meditación. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me detengo, inhalo, exhalo y me voy permitiendo el flujo también acompañado con el cuerpo. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir ahí? Que entonces la emoción que se convirtió en mi objeto de meditación, es decir, observar cómo funciona mi mente a través de esa emoción, la emoción se empieza a separar. ¿Cómo se va a separar la emoción? La emoción se separa porque yo la estoy observando. Soy el observador de la emoción y al mismo tiempo quien experimenta la emoción. Entonces, suena bien raro, ¿verdad? Pero cuando ustedes lo practican, todo esto que yo les digo va a tener consonancia con la experiencia. Entonces, si yo inhalo la emoción, inhalo mi enojo y lo dejo fluir, inhalo mi enojo y lo dejo fluir, hasta lo puedo decir en voz alta, notaré que mi cuerpo empieza a bajar y a sentar todo ese ruido mental. ¿Qué va pasando entonces? Que mi mente empezará a lograr una imperturbabilidad y conviviré con esa emoción, porque esa emoción tiene una función a la que vamos a llegar ahorita. Porque es importante hablar de estas emociones y siempre han estado presentes en toda filosofía. Una filosofía que no tenga un punto en donde observe qué función tienen las emociones en nuestra vida, pues estará dejando al lado y habrá un hueco
en, em, en una mirada del mundo que se pierde de las emociones. Les decía, el mismo Heidegger en Ser y Tiempo habla de que nosotros estamos atravesados por una disposición afectiva, es decir, por un sentimiento, si lo englobo todo como disposición afectiva, por un estado de ánimo y por una emoción. No puedo responderle al mundo si no estoy atravesado por esto. Y ya desde Platón, les comparto esta diapositiva que me encanta tanto porque nos ilustra, que de hecho voy a hacer otra. Ay, creí que se las había compartido. Denme, denme un segundito, que les decía que les voy a hacer otra diapositiva porque me he dado cuenta que esta imagen es muy simbólica y en todo momento habla de nuestra relación con esos estados apetitivos o deseosos que no podemos controlar y que están vinculados con las emociones. Esta es la imagen. En este caso es la alegoría del carro alado o el mito del carro alado. Fíjense cómo aquí hay un cochero, ¿ok? Y o una auriga y acá están los caballos, uno blanco y uno negro. Pero esta imagen también aparece, como les he dicho en otros momentos, en el Bhagavad Gita y el cochero, que le podemos decir es el alma, es Arjuna y también está quien le está hablando, por eso es el auriga, el que escucha es Krishna, la gran deidad, la representación de Dios. Y en la filosofía hinduista el caballo, digamos, el caballo negro es el caballo del ímpetu, del apetito, de los deseos, de las emociones, pero también está el caballo blanco, que es el del impulso, el de la voluntad, el de la energía desproporcionada, y entonces esto aparece constantemente, nous o nous, psique y soma. Les decía que toda filosofía habla de algún momento de las emociones y Platón no es la excepción porque dice que las tres partes del alma se componen de, en este caso, el cochero y los dos caballos. El cochero para Platón es el logos o la razón y el caballo blanco es el timoides o la voluntad o también la fogosidad, como según la traducción, y el caballo negro son los deseos, el apetito, que de alguna manera, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por ellos, no tenemos autocontrol ni autoobservación. En toda filosofía lo que buscamos es llevar una manera controlada estos ímpetus que tendríamos nosotros como si fueran parte de, no como si fueran, son parte de nuestra experiencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Consideramos que entonces necesitamos lo que les decía hace un rato, aferrarme a una emoción o soltar la emoción considerando que es buena o mala. Pero realmente en este caso, lo que yo interpreto que nos está diciendo Platón, no es que yo voy a darle vueltas como si fuera una razón discursiva, que luego se confunde con la palabra dianoia. Y la dianoia es más, efectivamente, este discurrir mental, perdón, un discurso, un querer argumentar y entonces, como yo soy bien inteligente, se supone que entonces me hago cargo de estas partes, o las anulo o las evado. Ojo, completamente es algo que no nos va a funcionar porque en este sentido, desde mi interpretación, esa idea de razón o de logos tiene que ver más con una sabiduría sentida y encarnada que me lleva a un estado de controlar, pero no desde el rechazo ni desde el aferramiento, sino desde convivir y respirar con estos caballitos para que lleven un buen trote. Y fíjense que es curioso, ustedes saben que me gusta mucho trabajar la parte simbólica y uno de los, creo, de los simbolismos que nosotros tenemos a manera de juego muchas veces o buscando un oráculo profético, que ya, bueno, oráculo profético que viene siendo lo mismo, es el tarot. Y en el tarot una de las cartas se llama el carro y el carro es la misma imagen
2 caballos con un cochero. ¿Qué nos está diciendo esa imagen? Tomar el control de nuestra vida. Cuando Krishna habla con Arjuna en un diálogo que es antes de una batalla, lo que le está diciendo es toma el control de tu vida, ¿ok? Solo que los simbolismos ya se van diluyendo algunas veces y no me detendré en eso. Regresemos entonces a las emociones. ¿Qué es lo que nos empieza a ocurrir cuando nosotros las respiramos y convivimos con ellas? Empezamos a observarlas, a darles esta justa medida que les estoy diciendo, que tiene que ver con convivir y respirarlas, y nos damos cuenta que detrás de cada emoción disfuncional hay una emoción que nos acompaña en la experiencia y no es buena ni mala. Lo que yo tengo que hacer es respirarlas y darme cuenta qué es lo que me están diciendo en lo profundo y aprender de cada una de las emociones. Por eso es aprender a convivir con las emociones, en este caso a través de respirarlas, que se conviertan en nuestro objeto de meditación y también para tener un autocontrol que no necesariamente es un estado de castigo, de controlarnos así de terquedad, no, porque es convivir con ellas a partir de llevar un trote suave. Volvamos a este simbolismo, un trote suave de estos caballos, en este caso de las emociones, y entonces darnos cuenta que hay emociones básicas, que son parte de nuestra experiencia y que detrás de cada una de ellas hay una experiencia funcional que nos ayuda a poner límites, incluso hasta de una manera amorosa, porque yo no estoy enganchado completamente con la emoción. De hecho, te invito a que tú identifiques cuál es tu emoción base. Todos tenemos una emoción base que venimos arrastrando desde la infancia. Esta emoción base se construyó, por supuesto, por un estímulo que se convirtió a su vez en una emoción, como una respuesta y también por un sentimiento, y la emoción se quedó ahí instalada como un estado de ánimo. Hay gente que aparentemente es muy buena persona, muy alegre, pero de pronto algo se le sale de control y le sale un demonio, ¿sí? Le sale un demonio. Y dices, ¿qué le pasó? Su emoción base estaba evadiéndose y tiene un enojo descontrolado. ¿Por qué? Porque le sale su sombra todo lo que da y no convivió con esa emoción. La tapó con un falso optimismo y la tapó con una emoción que aparentemente era positiva, pero no funcional. Por eso a mí casi no me gusta utilizar, algunas veces sí, eh, positivo, negativo, bueno, malo, prefiero usar funcional y disfuncional, porque detrás justo de una emoción disfuncional, es decir, aquella que no puedo controlar, cuando empiezo a convivirla, a respirarla, va a tener una función en mi vida. Entonces, veamos de qué estoy hablando. Ah, 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 ah. A ver si acá se los pongo para que ustedes puedan tener una referencia en la diapositiva. Entonces, veamos, las emociones no decimos que son buenas o malas, ni positivas ni negativas, como reacción, son reacciones psicológicas y físicas que van a generar cambios en la experiencia. Y entonces, a veces lo que nos ocurre es, como les decía hace un rato, tenemos una emoción base que está siempre ahí, que intensificamos con cada una de nuestras experiencias. Por acá también tengo un programa que se llama algo así como eh, déjenme ver cómo, bueno, si ustedes ponen ahí Glafira Rocha, emociones, les va a salir, porque creo que eso lo hablé hace 2 años, que generamos una adicción a ciertas emociones, sobre todo aquellas intensas. Nos hacemos tan adictos a la emoción de la ira, por ejemplo, que se va generando un hábito. Y cuando yo me identifico con esa emoción, me doy características de una máscara, hablábamos la sesión pasada de eso, en donde yo soy el enojón o la enojona o la persona triste y me quedo en esa tristeza. Y cuando soy alegre, la tapo con una emoción porque ya no sé cómo vivir la alegría. O una persona que siempre está enojada, cuando hay una experiencia de gozo, no sabe cómo quedarse ahí e inventa algo, autosabotea ese gozo y entonces, ¿qué ocurre? Vuelve a salir la ira.
¿Por qué? Porque hay una identificación con la emoción. Esa identificación se formó como un mecanismo de cuidado que se fue convirtiendo en un hábito y luego en una emoción disfuncional. Un mecanismo de cuidado de que nadie me va a hacer daño. Entonces yo tengo la máscara del enojón, la máscara del triste para que a lo mejor victimizándome nadie me hace más daño, pero ¿qué ocurre? La convierto en una emoción disfuncional. Esa emoción disfuncional es aquella que no está trabajada, con la que no convivo, y entonces cuando empiezo a respirarla, a convivir con ella, lo que empieza a ocurrir, como el ejercicio que les di hace un ratito, es que empiezo a fluir. Y mientras observo mi enojo, lo dejo fluir. Mientras inhalo, observo mi tristeza, mientras exhalo, la dejo fluir. Y entonces, ¿qué ocurre? Me empiezo a dar cuenta que detrás, por ejemplo, del miedo hay un sentido de cuidado y de protección. Esa emoción que yo la veo como un miedo, cuando la respiro, cuando profundizo en ella, cuando me doy cuenta que fue una máscara, detrás de ella hay un sentido de cuidado y de protección. Detrás de la tristeza hay empatía y comprensión hacia el otro. Detrás del rechazo hay una idea de poner límites. También detrás de la ira yo pongo límites. Cuando estoy muy enojado, lo que estoy expresando sin darme cuenta es una fuerza valiosa, creativa e incluso artística. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de su funcionalidad, lo que empiezo a lograr es que las emociones son mis aliadas, que toda emoción cuando la respiro, cuando la convivo, empieza a generar una relación funcional conmigo, como si la emoción fuera mi aliada. Se convierte entonces en objeto de meditación y me doy cuenta de cuál es la relación que tengo con estas emociones, ¿ok? Lo que empieza a ocurrir es que al convivir con las emociones, ya no las transformo en sentimientos y no son un estado de ánimo instalado, sino que tienen, otra vez, esta frase que me encanta, su justa medida. Y la justa medida es el tiempo de una respiración. Estoy enojado, estoy ansioso, ya no le doy fantasía catastrófica con mis pensamientos, sino que me quedo en inspirarlas y exhalarlas. Y me gusta mucho a mí decir la palabra inspiración, porque la palabra inspiración significa tomar aire. Y cuando yo tomo aire, genero pensamiento claro y entonces le digo a mi cuerpo, a través de una respiración profunda, a través de la inhalación, estás a salvo. Y cuando mi cuerpo está a salvo, me da respuestas funcionales para que yo pueda tener una experiencia de aprendizaje ante la vida. Pero si yo estoy inspirando, respirando de manera agitada, muy diferente cuando estás haciendo ejercicio porque tiene otra función, pero cuando yo estoy agitando mi respiración por una emoción, lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es, ponte alerta porque te están haciendo daño. Si tú solamente te percatas de cómo respiras, te vas a dar cuenta si estás en la inhalación profunda de la emoción y la exhalo y cómo tu mismo cuerpo adquiere una postura de inmediato para poder inhalar y exhalar de manera correcta. Y a partir de esto, entonces, empiezo a darle un flujo de entrada y de salida a la emoción. ¿Cómo le voy a dar ese flujo de entrada y de salida a la emoción? Déjenme compartirles otra diapositiva que a lo mejor les va a servir de guía. Empiezo a darle ese flujo de entrada y salida a la emoción. Podemos usar esta frase con cualquier emoción. Mientras inhalo, observo mi miedo. Mientras exhalo, lo dejo fluir. Empiezo a aceptar en el cuerpo lo que me pasa. Otra vez, y voy a insistir en esto, necesito darme cuenta que si es ira, sentirla. No tomar esto como un ejercicio de evasión, porque sí,
corremos mucho el riesgo de evadirlo y no es lo que estoy buscando. Respirar las emociones no es evadirlas. Respirar las emociones es saber que estoy realmente molesto y que es válida mi molestia, pero que elijo no quedarme en ella para no transformarme en un demonio de Tasmania. Eso es diferente a decir, ay, no pasa nada, voy a respirar la emoción y entonces me espiritualizo. A ver, no es eso, no lo confundamos. El flujo de entrada y de salida es aceptar esa vibración de ira que tengo, la nombro y digo, estoy realmente molesto o como tú le digas a eso, lo sostengo en su movimiento, por eso es sostengo la emoción, me quedo con ella, empiezo a describir cómo está mi cuerpo y digo, realmente se me va a saltar la vena y la respiro, no la niego, no me aferro a esto, le permito su justa medida o cabida en mi vida y me tomo el momento para respirarlo. Y si digo, sigo enojado, me quedo en ese enojo, aunque se haya transformado en sentimiento, pero me doy cuenta en dónde estoy. Y a partir de eso, significa que empiezo a utilizar la emoción como objeto de meditación, como les dije hace un rato. Otra vez, meditar, déjenme ver si por acá les encuentro esta diapositiva, ahí está. Meditar no significa darle vueltas a una emoción. Meditar significa observar esa naturaleza de la mente, que es la emoción misma, convertirla en objeto de meditación y observo la emoción. Y cuando yo observo la emoción, me doy cuenta que entonces esa emoción me hace estar en el mundo. ¿Ok? Me hace sentir que las emociones son parte de mi vida. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir cuando nosotros empezamos? Aquí voy a tomar de referencia un libro que nos puede ayudar. Déjenme buscar la diapositiva. Ah, 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 ah. A ver, déjenme encontrarla. Ahí no la encuentro. Ah, ah, ah. Ahí está. Bueno, no era esta la que les quería mostrar, pero nos va a ayudar. Ustedes en el libro, si quieren profundizar en esto, cómo meditar, de la monja budista Pema Chodron, van a encontrar esto. Lo que yo hice fue compartírselos más esquemático, en donde ella nos comparte como una guía entre cómo meditar estas emociones. Aquí les dejo un poquito, es una paráfrasis que yo hago, pero lo tomé de ese libro, me gusta dar la referencia. Ok, fíjense, cuando te sientas a meditar, surgirán recuerdos dolorosos. En este caso, meditando en las emociones. Como se los dije hace un rato, observo la emoción, le doy nombre, la respiro, la sostengo, inhalando y exhalando, dándole su justa medida. Y lo que me va a pasar es que cuando medito en la emoción, van a surgir recuerdos dolorosos de lo que pasó. Voy a empezar a luchar con esto y lo que hago no es negarlo, ni aferrarme, ni enojarme. Ay, no puedo meditar, sino que simplemente lo inhalo y lo exhalo. Entonces, aquí nos dice Pema Chodron, primer paso es reconocer que ha surgido una emoción, claro. Segundo paso, haz una pausa y observa la emoción sin la historia que conlleva. Fíjense que esto es el secreto. Así es como yo convivo con la emoción. Hago una pausa y observo la emoción sin la historia que conlleva. ¿Qué significa esto? Solo me digo, esta es la tristeza y la lloro, pero no le doy historia ni narrativa. Sí se puede cuando ustedes lo intentan. A ver, como ya me emocioné, mm, justo, ¿qué me pasa? Estoy contándoles de esto y me estoy entusiasmando y la garganta me dice, para un poquito, no te cuelgues, pero ahí voy, tomo agua. Mm. A ver, se me fue por otro lado. Hacemos una pausa y observamos la emoción sin la historia que conlleva. Es decir, la emoción pura.
el miedo. Revisa, por ejemplo, ella utiliza esta estrategia para que se asiente mejor. Ay, perdón, para que se asiente mejor la mente. Revisa, ¿qué sientes? Dice, ¿qué sientes? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ya, aquí está. Revisa qué sientes al estar triste, por ejemplo. ¿Qué sientes con la ira? ¿En qué parte del cuerpo se aloja la emoción? Eso es buenísimo. Describe lo que te está ocurriendo como si fueras un observador de tu experiencia y rompe ese estado de solidez de la emoción. Esta es la clave, ¿ok? ¿Por qué es la clave? Hasta lo vamos a poner más resaltado, ¿ok? A ver, déjenme buscar aquí. ¿Qué sientes al estar triste? ¿Qué sientes con la ira? Cuando tú ya identificaste la emoción, ¿en qué parte del cuerpo? Ah, me duele el estómago. Y empiezo a describir. ¿Qué me está ocurriendo en el estómago? Ah, arde, pero no alimento la historia, ¿ok? Ni la narrativa, ni recuerdo a esa persona a la que quiero molestar. Simplemente lo siento. Rompo ahí el estado de solidez de la emoción, significa que no es permanente, que tiene ese flujo de la respiración. Y entonces nos dice Pema Chodron, permite que la emoción sea tu objeto de meditación. Empiezo a respirarla. ¿Qué nos dice? Paso número 5, puedes estar presente en aquello que estés sintiendo, sea lo que sea, o bien quedarte atrapado en ello y ser arrastrado. Inicias a hablar contigo sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué significa estar atrapado o arrastrado? Pensamiento rumiante. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no? Salir y quitarle la solidez a la emoción significa que es tu objeto de meditación. ¿Qué significa? Que le quito la historia, pero sí la sigo sintiendo en mi cuerpo. Por eso no niego la emoción, le doy su justa medida. Dice, puedes estar presente en aquello que estás sintiendo, repito, o quedarte atrapado en ello. 6. Si no rechazas las emociones, estas se convierten en tus amigas, en tu apoyo y te estabilizan, haciendo que tu mente vuelva a su estado natural abierto. Las emociones te ayudan a estar más plenamente despierto y presente. Entonces, las emociones nos van a llevar justamente a que nos convirtamos en ese cochero, en ese auriga que lleva las riendas de su existencia y empiezo a convivir con esas emociones. ¿Qué es lo que me pasa solo con esto que te compartí? Que si ustedes quieren profundizar más, por favor, compren ese libro, yo lo tengo en Kindle y me voy en diferentes momentos a él, según cómo podamos o nosotros decíamos meditar, pero ahorita no estamos hablando de meditación en general, sino de meditar en las emociones que se conviertan en mi objeto de meditación, primero desintegrándolas, desfragmentándolas de la historia que las provocó. Pero la emoción tiene una función y no la voy a negar, la voy a respirar, la voy a experimentar, ¿ok? Entonces, fíjense lo que nos dice otro monje budista. Déjenme buscar por aquí esta frase porque se las quiero compartir. Ah, 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 porque me parece que encierra esto que nos dice también Pema Chodron. A ver, por acá se las comparto. Y dice, cuando te sientas recto, pero relajado en postura de meditación, tu corazón está desnudo. Todo tu ser se haya expuesto, en primer lugar a ti mismo, pero también a los demás. De modo que, a través de la práctica de sentarte quieto y seguir tu respiración a medida que sale y se disuelve, estás conectado con tu corazón. Hay una parte que a mí me gusta mucho en el budismo y es una frase que nos dice bajar de la razón al corazón, de esta razón discursiva. Esto nos dice
este bellísimo fragmento que les leí. Nos dice, o sea, detengámonos. A lo mejor a veces, como yo te lo estoy compartiendo, no tienes que estar sentado en postura de meditación, sino en la vida, ¿ok? Este es un fragmento que aparece en el mismo libro que les compartí ahorita, de Pema Chodron, ¿ok? Y entonces, fíjense cómo, esto también lo dice Pema Chodron, a partir de la meditación de las emociones. Fíjense, la motivación de la meditación no es librarse de los pensamientos, yo le agrego ahí ni de las emociones, no es librarse de las emociones, sino entrenar a la mente para reclamar su capacidad natural de estar presente. O sea, nosotros creemos que la capacidad natural es estar perdidos y arrastrados por los caballos de las emociones. No, la naturaleza de la mente es estar en el presente, observando esas emociones, respirándolas, colocándolas en la experiencia, pero no negándolas. Entonces, nos dice Pema Chodron, no meditamos para estar cómodos, no meditamos para sentirnos bien. Por favor, hay que quitarnos esas ideas, sobre todo ahora que, por un lado, afortunadamente la meditación se ha puesto de moda, pero se pervierten algunas, sobre todo intenciones básicas, como no meditamos, nos dice Pema Chodron, para sentirnos bien, tampoco mal. La meditación nos ofrece la oportunidad de mantener una atención abierta y compasiva hacia todo lo que nos ocurre. Es decir, nuevamente, tomar control y convivir y respirar hacia todo lo que nos ocurre, ¿ok? Y a partir de esto, entonces, darnos cuenta que la emoción es parte de nuestra existencia y entonces empezamos a vivir vivo con las emociones, convivo con las emociones y cada una de ellas empieza a tener una función diferente. Y cuando esté enojada, en lugar de irme a la yugular de la persona que me ha enojado y respiro la emoción, convivo con ella y aprendo que toda esa fortaleza es parte de mí y la emoción no se anula, pero tampoco me quedo como una identidad en ella, sino que convivo. Me doy cuenta que es mi aliada para saber que puedo poner límites de manera firme, no de manera rígida y grosera, pero sí decir alto, no voy a permitir que pases de aquí hasta allá e incluso lo puedo decir de manera amorosa, porque yo sé convivir con mis emociones, porque yo aprendo a convivir con ellas, con cada una de las experiencias que me ocurren en mi vida. ¿Qué es lo que nos va a empezar a pasar a medida de que en la que yo empiezo a convivir con mis emociones? Que toda experiencia va a tener lugar en mi vida como si fuera un aprendizaje. Y como nos dice Marco Aurelio, entonces el obstáculo se transformará en camino. Aquella cosa que antes podía haberme causado daño empieza a convivir conmigo a partir de la experiencia. ¿Eso quiere decir que no voy a sufrir y que no voy a llorar? Perdón, pero eso es parte también de la vida. Lloraré lo que tenga que llorar, conviviendo con ese llanto de manera sentida, de manera encarnada en mi cuerpo, sin negarlo, pero sin pasarme de la raya y hacerme daño, ni hacerle daño a nadie más. Espero que este programa de cómo aprender a convivir con las emociones sea de beneficio para tu día a día y acompáñame la próxima sesión o la próxima reflexión de Conócete. Nos vemos próximo lunes y nos vemos el último domingo de cada mes en el grupo de reflexionistas, en donde yo transito todos estos temas, pero de manera práctica, te comparto experiencia y compartimos experiencia en un grupo íntimo de Zoom. Si quieres saber cómo entrar, métete a mis redes sociales y en todas está ahí un QR en donde te puedes meter directo a un grupo de WhatsApp y el último domingo de cada mes de 12 a 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, entramos a este grupo, yo ahí te comparto la liga y es de cooperación voluntaria. Si no tienes el dinero, no te preocupes, nada más dime quiero participar y con gusto yo te mando el enlace. Nos vemos próximo lunes. Gracias por acompañarme
a convivir las emociones. Bye bye.